183, por favor. Página 183, donde dice proposiciones categóricas. Bueno, en la página 183 voy a leer las preguntas y a comentar las respuestas de una vez. Las oraciones que pueden ser consideradas como falsas o verdaderas son las proposiciones categóricas. Luego vamos a ver cuál es la proposición en la cual no se abarca al sujeto en toda su extensión. Para responder estas preguntas necesitamos tener muy clara la información que está en el capítulo de la distribución, de la extensión y de los dos conceptos que se están uniendo. También de la cantidad de los juicios, que puede ser universal o particular, y de la cualidad, que puede ser afirmativa o negativa. No es positiva, ¿verdad? Ustedes recuerdan, es afirmativa. Entonces, la proposición en la que no se abarca al sujeto en toda su extensión de las opciones que dan allí es la particular, porque únicamente es una parte del sujeto. El juicio donde se afirma que la totalidad del sujeto está contenido dentro del predicado se refiere al universal afirmativo. ¿Cuándo se dice que un término está distribuido? Cuando la proposición se refiere a él en su totalidad o en toda su extensión. Cuando nos referimos a un término en toda su extensión, se dice que está distribuido. Y si no nos referimos a él en toda su extensión, sino que solamente en una parte, decimos que no está distribuido. ¿En qué proposición categórica el término sujeto está distribuido entre las opciones que vemos allí? Son las universales. ¿En qué pareja de proposiciones categóricas el término predicado está distribuido de todas las que vemos allí? Es el universal negativo y el particular negativo. ¿En qué proposiciones el término sujeto no está distribuido? En este caso son en las particulares. Número 8, ¿en qué pareja de proposiciones el término predicado no está distribuido? Es en la universal afirmativa y en la particular afirmativa. Luego deben convertir juicios comunes en categóricos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí recordemos que se explicaba que debemos hacer referencia al género próximo y a la diferencia específica. Entonces, por ejemplo, cualquier persona tiene la capacidad de, bueno, aparte de hacer referencia al género próximo y a la diferencia específica, debemos cambiar el verbo y sustituirlo por un verbo copulativo, e identificar el concepto sujeto, el concepto predicado y relacionarlos entre sí por medio de una cópula o enlace. Entonces, en la número 9, cualquier persona tiene la capacidad de estudiar lógica. Allí vemos que no hay un verbo copulativo. Entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Aquí dice que cualquier persona. No dice, nos damos cuenta que no hay cuantificadores. ¿Cuáles son los cuantificadores que debemos usar? Todos o algunos. Entonces, como dice que cualquiera, podríamos pensar que son todos. Entonces, ¿cómo nos queda? Todas las personas son seres con la capacidad de estudiar lógica. La siguiente. El conocimiento evoluciona permanentemente. No hay verbo copulativo. ¿Cuáles son los conceptos? Concepto sujeto, conocimiento, concepto predicado que evoluciona permanentemente. Entonces, si lo pasamos a su forma de proposición, podríamos afirmar que todo conocimiento es saber, es un saber, por ejemplo, que evoluciona permanentemente. Género próximo, diferencia específica. Luego, los días de lluvia inspiran sublimes poemas de amor. Aquí no nos dice si son todos los días, si llueve o no, pero sí nos dice que todos los días de lluvia presentan esa característica. Entonces, todos los días de lluvia son momentos, por ejemplo, o son fechas o son instantes que inspiran sublimes poemas de amor. La siguiente, muchos niños estudian en ambientes virtuales. Aquí nos damos cuenta que tampoco hay un cuantificador, pero un cuantificador que requieren los juicios categóricos, que son todos o algunos, pero sí hay una palabra que es muchos. Entonces, concluimos que la forma de pasarlo a un juicio categórico es que algunos niños son personas que estudian en ambientes virtuales.
La siguiente, los que fueron infectados por el virus corona se vieron obligados a ser internados en el hospital de Villanueva. Aquí se afirma que todas las personas que fueron infectadas, porque dice los que fueron infectados, ¿verdad? O sea, no podemos concluir algo más. Entonces, podemos afirmar que todas las personas que fueron infectadas por el virus corona son personas o son seres humanos que se vieron obligados a ser internados en el hospital de Villanueva. La siguiente, los empresarios son personas, se han negado a pagar los impuestos. Aquí no dice los empresarios de tal o cual área, aquí dice en general. Entonces, todos los empresarios son personas que se han negado por siempre a pagar los impuestos, etcétera. Bueno, luego, esa es la forma como pasamos de un juicio común a su forma categórica. Nos damos cuenta que debemos buscar palabras que nos pueden guiar para afirmar si se está refiriendo a la totalidad o solo a una parte. ¿Qué palabras vamos a buscar en los juicios en lenguaje común? Por ejemplo, algunos, la mayoría o casi todos, o este tipo de palabras son las que nos van a dar la clave para identificar si se está refiriendo a todos o a algunos. Luego tenemos la serie 3. En la serie 3 se pide que clasifiquemos los siguientes juicios, según corresponda. No todos los mayas fueron muy sabios. Aquí nos damos cuenta que se está utilizando el no todos. No todos es no se sabe allí. Es algunos, pero no la totalidad. Entonces, a este es un juicio particular negativo, porque son no todos. O sea, solo algunos que no fueron muy sabios. Luego, todos los veranos son calientes, es un universal afirmativo. Algunas vacaciones, algunas vacaciones no son alegres, es un particular negativo. Muchos niños son mendigos, es un particular afirmativo. Ninguna especie es superior al hombre, es un universal negativo. Las acusaciones vertidas en contra de, ahí se está refiriendo a todas las acusaciones, es un universal afirmativo. Los grupos que siempre han detentado el poder en Guatemala son universal afirmativo porque se refiere a todos los grupos que han detentado el poder. Luego, la inmensa mayoría de guatemaltecos es un particular afirmativo. ¿Por qué? Porque dice la inmensa mayoría, no son todos, quedan algunos que no. Luego, tienen que redactar 4 proposiciones categóricas de la clase que se le indica y con los conceptos señalados. El primero es un universal afirmativo y tienen que unir los términos guitarra e instrumento musical. Entonces, ¿cómo lo vamos a unir? Todas las guitarras son instrumentos musicales, universal afirmativo. Luego es un universal negativo, que une los términos enfermo y sano. Ningún enfermo es sano. Luego el 25 es términos con un juicio particular afirmativo. Algunos guatemaltecos son ganadores del premio Nobel, porque es un particular, ¿verdad? Luego un particular negativo que une los términos políticos y honrados. Algunos políticos no son honrados. Luego tenía que identificar si se trata de si tiene o no distribuido el sujeto o el predicado. Entonces, el primero, algunos perros no son peligrosos, el sujeto está no distribuido y, bueno, como lo ven ahí, el predicado distribuido. Luego, todos los enfermos no son sanos, está distribuido tanto el sujeto como el predicado. Muy pocos aguacates salen buenos, no está distribuido ni el sujeto ni el predicado. Los estudiantes que leen van a aprobar sus cursos, está no distribuido el sujeto, pero no el predicado. Y no todas las personas son tímidas, está distribuido el predicado, pero no el sujeto. Luego tenían que subrayar los términos distribuidos en los siguientes juicios. Por ejemplo, algunos mapaches no son salvajes, el término que está distribuido es salvajes. Algunos pueblos son esclavos de los imperialistas, allí no está distribuido ninguno, por lo tanto no tenían que subrayar nada. Luego, ninguna persona realmente libre es ignorante. Los que están distribuidos es lo de las personas o que sea ignorante de los crímenes. En la segunda, las dos están distribuidos porque es un universal negativo.
Y luego el de la libertad es el término que está distribuido, el término la libertad. Por último, tenían que completar una tabla y escribir una proposición que cumpla con los requisitos establecidos en la parte externa. Por ejemplo, si queremos una que tenga sujeto distribuido y predicado no distribuido, entonces podríamos afirmar que si es universal, todos los, por ejemplo, todos los, no, también está distribuido, todos los delincuentes son, si queremos que quede con el predicado no distribuido, todos los delincuentes son corruptos. Entonces, el sujeto distribuido, predicado no distribuido. Si queremos un sujeto distribuido y un predicado distribuido, ningún delincuente es honrado. Entonces, ahí vamos formando las distintas opciones de acuerdo con lo que se nos pide. Si queremos un sujeto no distribuido y un predicado no distribuido, algunos diputados no son corruptos. Entonces, ahí vamos haciendo nuestras distintas opciones de combinación para formar los distintos razonamientos. Entonces, preguntas similares a las que están en el libro, la forma de las preguntas que vamos a usar en el examen son ejemplos como los que ustedes ven en el libro, con otros casos desde luego, pero va a ser similar a las preguntas que tienen allí, como vamos a formular el examen. Entonces, vamos a comenzar ahora con el capítulo 7. El capítulo 7, no sé si tienen preguntas antes de comenzar con el capítulo 7. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar con el capítulo 7? El capítulo 7 ya no va a ser evaluado. El capítulo 7 y el 8 posiblemente lo vamos a dejar para otra prueba corta que esperamos poder realizar antes del examen parcial, pero sí vamos a seguir avanzando. La idea es que podamos hacer 2 pruebas cortas y así nuestro examen parcial nos va a quedar con menos peso. Entonces, vamos a seguir con el capítulo 7. El capítulo 7 es acerca del razonamiento. ¿Verdad que sí? Se ve bueno el aguacate. El capítulo 7 es acerca del razonamiento, de cómo nosotros podemos llegar a conclusiones a partir, ahorita voy a leer la oración, su pregunta. Para hacer las oraciones debemos siempre de poner todos o ninguno o cómo. Sí, siempre hay que poner el cuantificador, como vimos, Carmen María. En los juicios categóricos o en las proposiciones categóricas siempre debemos cuantificar. Si no lo cuantificamos, entonces no está expresado de una forma correcta. Siempre debemos cuantificar y cualificar. Cuantificar universal o particular y cualificar afirmativo o negativo. Con mucho gusto, Carmen María. Entonces, cuando estamos haciendo un razonamiento, luego extraemos la información de nuestra conclusión a partir de datos conocidos. La información que presenta, la información está incluida en las premisas. Ahí está lo que ya se sabe, lo que se conoce. Y la conclusión es lo que se infiere a partir de la información que está en las premisas. Por ejemplo, tenemos allí en la parte inferior, tenemos 2 premisas que aportan lo que ya se conoce acerca de los mamíferos y que las ballenas también son mamíferos. Y a partir de eso se puede inferir que todas las ballenas presentan la característica que allí está mencionada. Es importante, porque son importantes las premisas, porque a partir de allí se fundamenta nuestro razonamiento. Siempre debemos ofrecer una base a las afirmaciones que nosotros hagamos, porque eso le da solidez a nuestra afirmación. ¿Cómo vamos a reconocer estos razonamientos? Aparte de la información que van a presentar, también podemos buscar algunas palabras, algunos conectores, como por ejemplo cuáles, con base en, a partir de, dado que, como se plantea o según. Tenemos que analizar el texto para encontrar
¿dónde está la base de las conclusiones que se van a plantear? No siempre están expresadas con claridad, muchas veces se requiere más trabajo, de mucha más atención para poder extraer estas conclusiones. ¿Cómo la podemos diferenciar de la conclusión? Porque la información de las premisas va a estar incluida en la conclusión, o a la inversa, lo que nosotros concluyamos debe estar fundamentado en las premisas para que sea algo válido. ¿Cómo encontramos la conclusión? Para eso contamos con el indicador de conclusión. ¿Qué es el indicador de conclusión? Esta es una palabra, un conector que nos dice a esta afirmación podemos llegar a partir de lo que está planteado al principio. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar las premisas y la conclusión en ese orden. Es posible que leamos primero una conclusión y luego las premisas. Por ejemplo, si leemos en algún periódico o en algún documento una introducción, un párrafo introductorio, Guatemala está en bancarrota. Durante muchos años, los funcionarios públicos se han dedicado a saquear las arcas estatales y el Estado guatemalteco nunca ha hecho tal y tal y tal. Entonces ahí nos damos cuenta que lo primero es la conclusión. Como y al analizarlo nos damos cuenta que como los funcionarios han hecho esto y el Estado no ha hecho nada, por lo tanto, Guatemala está en tal situación. Entonces no podemos afirmar o decir, bueno, como está primero es la premisa o de segundo no, eso no, tenemos que analizarlo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos analizar estos razonamientos? Debemos practicar cómo podemos pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje lógico. ¿Por qué? Porque cuando lo pasamos a un lenguaje lógico ya lo podemos analizar mejor, ya tenemos una estructura, ya tiene sus partes que ya pueden ser susceptibles de análisis, como lo vamos a ver en el capítulo 8, que es lo que vamos a empezar a trabajar en el capítulo 8. Cuando creamos estos juicios, los vamos a pasar en las 4 formas que ya conocemos. Y es lo mismo que es lo que debemos entonces aplicar a los razonamientos. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo podemos traducir, digamos, del lenguaje coloquial a la forma lógica. Nos damos cuenta que la forma lógica es mucho más concisa, prescindimos de detalles que puedan ser accesorios y nos enfocamos en la información más básica que nos va a servir para transmitir, establecer una relación entre los conceptos. Entonces, de esta manera, vamos a traducir de un lenguaje coloquial a un lenguaje en forma lógica. Si ustedes leen ambos párrafos, les pido que lo lean, se van a dar cuenta que es la misma información, pero planteada de una forma más concreta, más directa. Y ahí vemos la forma lógica, hay un conector donde dice no cabe duda, por ejemplo, eso nos da la clave. ¿Qué observamos al analizar este cuadro? ¿Qué tienen en común estos razonamientos? Los dos expresan una misma idea. Hay una violación a los derechos. Los dos parten de premisas y los dos llegan a una conclusión, pero cada uno lo hace de una forma diferente. En el que está el lenguaje común, debemos hacer un análisis más detallado para extraer cuáles son las premisas, mientras que en la forma lógica ya está planteado mucho más claro. Ya quitamos los elementos accesorios que no van a aportar mayor información y nos da más claridad. Además, en la forma lógica ya observamos que son juicios categóricos, que son los que van a afirmar o negar algo. Y también podemos observar que hay 3 oraciones, cada una juicio categórico. Tenemos las 2 premisas y tenemos entonces la conclusión. ¿Por qué son juicios categóricos? Aparte de afirmar o negar algo, tienen sujeto, cópula y predicado. Además, son un razonamiento en el cual los dos están, primero son las premisas y por último llegamos a la conclusión. Y por otro lado, vemos algo muy importante que vamos a retomar en el capítulo 8,
que es acerca de que se habla únicamente de tres conceptos muy puntuales. Entonces vemos cuáles son las ideas. Estas ideas pueden estar planteadas con muchas palabras, pero es nuestro trabajo llegar a identificar cuál es la palabra clave que podría englobar los conceptos que se están allí repitiendo, y ahí vemos que son tres. ¿Cómo lo hacemos entonces para pasar de forma lenguaje coloquial a su forma lógica? Lo primero es traducirlo a la forma lógica. ¿Cómo? Buscamos dónde está la información que se plantea como premisa, que no necesariamente está al principio, y qué es lo que se concluye a partir de esto. Luego los delimitamos. Aquí está una premisa, aquí está la otra premisa y aquí está la conclusión, y luego se pasa a su forma categórica. Como ya vimos cómo se hace, género, sujeto, cópula y predicado. Recordemos también que a la lógica le interesan que los razonamientos sean correctos o válidos, pero no que sean verdaderos. Eso ya es otro tema. Aquí es como para recordar, ¿verdad? En nuestros razonamientos vamos a evaluar la validez de los razonamientos. Es decir, cuándo es válido, cuando está fundamentado cuando está fundamentado en las premisas mencionadas. Un razonamiento entonces puede ser válido porque se desprende de las premisas, pero no necesariamente es verdadero. Vamos a ver este caso. Si todos los perros son ovíparos y el pastor alemán es un perro, entonces el pastor alemán es ovíparo. Aquí vemos que la conclusión, el pastor alemán es ovíparo, la derivamos de las premisas. Entonces la conclusión es válida, pero lo que se dice ahí es falso, ¿verdad? Pero podríamos decir que ese juicio es válido, y recordemos que esa era una de las críticas que se hacía a la lógica. Sin embargo, un razonamiento puede ser verdadero, pero no válido porque no se desprende de las premisas. Por ejemplo, si afirmamos que un cuerpo que gira alrededor de una estrella es un planeta y la estrella gira alrededor del Sol, que es una estrella, entonces la Tierra es redonda. Sabemos que es cierto que un cuerpo que gira alrededor de una estrella es un planeta, es verdadero. La Tierra gira alrededor del Sol, es verdadero. La Tierra es redonda, es verdadero. O sea, todo ahí es verdadero, pero no es válido. Este juicio, este razonamiento no es válido porque la conclusión a la que llegamos no parte de lo que está en las premisas. En ningún momento se menciona que la Tierra sea redonda. Y nosotros concluimos eso ¿con base en qué? No se sabe. Entonces, la conclusión es verdadera, pero el razonamiento no es válido. Lo que nos interesa entonces es que el razonamiento sea válido. Luego pasamos al tema de las inferencias mediatas e inmediatas. Cuando nosotros queremos llegar a una conclusión, debemos realizar, a partir de unas premisas, vamos a realizar una inferencia. Esta es un proceso mediante el cual llegamos a una proposición o a una afirmación a partir de la base de otras proposiciones aceptadas como punto inicial del proceso. Es decir, nosotros debemos tener un fundamento para llegar a estas afirmaciones. Mediante la inferencia, entonces, vamos a obtener el juicio que vamos a presentar como conclusión en un razonamiento. ¿Cómo pueden ser las inferencias? Pueden ser mediatas e inmediatas. Las inmediatas son aquellas que nos sirven de que extraemos la conclusión a partir de un juicio único. Aquí se aplican los principios lógicos supremos que ya estudiamos en el capítulo 5, y estos van a establecer si un juicio es verdadero o falso a partir de la falsedad o de la veracidad de otro. Por ejemplo, si afirmamos que todos los animales son seres vivos, entonces va a ser falso que ningún animal es ser vivo. Ahí está el principio de no contradicción, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, como ustedes se recuerdan. Entonces aquí únicamente necesitamos un juicio para poder establecer una veracidad. Y si afirmamos que si todos los animales son seres vivos, no podemos afirmar también que algunos no son seres vivos, porque sabemos, ahí estamos aplicando el principio del tercer excluido. Algo es o no es, no puede medio ser. No hay una tercera posibilidad. Entonces, las inferencias inmediatas son aquellas a las que llegamos a partir de solamente de
a partir de un juicio único. Luego vemos el cuadro de las oposiciones y ahí vemos cómo se pueden llegar a estas conclusiones. Vemos que los juicios universales son contrarios. Tienen la misma cantidad, pero distinta cualidad, porque uno es afirmativo y otro es negativo. Mientras que los juicios particulares son contrarios también. Tienen la misma cantidad y distinta cualidad. Hay otros juicios que son subalternos, como los universales, el universal, los afirmativos universal y particular, que están opuestos en cantidad, porque uno es universal y otro es particular, pero no en cualidad, porque ambos son afirmativos o negativos, según corresponda allí, como ustedes pueden ver. Y por último están los juicios contradictorios, que están opuestos no solamente en cantidad, sino que también en cualidad. Así encontramos, por ejemplo, el universal negativo, que se opone al particular afirmativo, en cantidad, porque uno es universal y otro particular, y en cualidad, porque uno es afirmativo y el otro es negativo. Sí. Luego vemos las inferencias mediatas. Estas se extrae una conclusión válida a partir de 2 o más juicios. Las inmediatas a partir de un juicio, las mediatas a partir de 2 o más juicios que están relacionados entre sí. Como por ejemplo, si estamos hablando de que los seres vivos están compuestos por células y el hongo es un ser vivo, entonces concluimos que el hongo está compuesto por células. Allí vemos que la conclusión a la que llegamos está fundamentada en la información que está en las premisas. Entonces es un juicio válido. Un ejemplo para retomar un poco lo que habíamos hablado de la validez o de si algo es verdadero o es válido. Este juicio que observamos aquí es válido. Y yo podría decir, por ejemplo, si todos los seres vivos están compuestos por células y el hongo es un ser vivo, entonces el hongo es comestible. El hongo es comestible, vamos a suponer que son comestibles. Entonces eso podría ser verdadero, pero no es válido porque esa conclusión, yo no pude llegar a esa conclusión a partir de las premisas que están ahí. Entonces, para que sea válido, insisto, debe partir de las premisas que están planteadas para que sea válido. Puede ser verdadera la conclusión, pero si no parte de lo que está planteado en las premisas, no es válido. Bueno, entonces, cada uno de los juicios mencionados en estos razonamientos, como les vimos antes, son las premisas a partir de los cuales vamos a llegar a la conclusión. Y al llegar a la conclusión puede ser por deducción, por inducción o bien por analogía. Nos vamos a enfocar, bueno, le vamos a dar prioridad a la deducción, que es lo que vamos a seguir trabajando en el resto del curso, en el capítulo de 8 en adelante. No vamos a retomar con mayor énfasis la inducción ni la analogía, sino que le vamos a dar énfasis a la deducción. ¿En qué consiste? En que vamos a llegar a una conclusión a partir de premisas universales. Si todos los animales, aquí vemos que son premisas universales, entonces vamos a llegar a esa conclusión a partir de algo universal. De algo general vamos a llegar a lo particular, dan una certeza total y es posible que el razonamiento que se presenta ahí sea válido, pero no necesariamente va a ser cierto. Por ejemplo, todas las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Toda rosa es una planta, por lo tanto la rosa nace, crece, se reproduce y muere. Este es un ejemplo de deducción. Si afirmamos que las galletas tardan este tiempo en hornearse y que ahorita son las 3 y alguien mete las galletas al horno, entonces podemos afirmar que las galletas van a estar listas dentro de 45 minutos a partir de la hora que está ahí mencionada. Entonces llegamos a una conclusión a partir de las premisas de lo general. Vamos a llegar entonces a lo particular. Luego tenemos la inducción. ¿En qué consiste? En que a partir de casos particulares vamos a llegar a un principio general o universal. Estas no ofrecen garantías absolutas sobre la validez, porque a partir de un par de casos particulares vamos a llegar a una conclusión general, como los ejemplos que vemos allí. Si pensamos en otros casos, por ejemplo ahora, con las vacunas, si sabemos que a 10 personas
o a una persona que le dio la vacuna Moderna, le dio una reacción, entonces podemos afirmar que la vacuna Moderna siempre causa reacciones muy, muy fuertes. A partir de un caso particular, no podemos arriesgarnos a decir que para todos es así. Sabemos que hay reacciones, pero no podríamos tomar la libertad de concluir un principio general o universal a partir de un caso particular. Sin embargo, esto es usado en la ciencia, por ejemplo, en el caso de los nuevos medicamentos y volviendo a las vacunas, se probó con un grupo de personas, un grupo determinado de personas, y se consideró que esto era apropiado para el uso general. Por último está la analogía. ¿Y aquí en qué consiste? En que a partir de rasgos que comparten algunos elementos, se afirma que estos elementos se va a generalizar, que estos van a tener características comunes. Por ejemplo, lo que ustedes pueden ver aquí. O pensemos que en la casa mi papá es abogado, mi mamá es abogado, por lo tanto todos los hijos van a ser abogados. Entonces eso es algo que es hacer una analogía. Bueno, se supone que van a presentar también el mismo interés por hacerlo, o mi papá es médico y mi mamá es tal, por lo tanto yo voy a estudiar medicina y mi hermano va a estudiar derecho. Esto puede ser un ejemplo de analogía. Entonces, con esto terminamos el capítulo 7, pero igual este no va a ser evaluado porque pues no, todavía no. El capítulo 6 pues es bastante complejo y ese es el que nos vamos a enfocar. Preguntas, jóvenes. Ya, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Solo tengo una duda, perdone. En el Dígame. primer examen parcial, usted prácticamente nos regaló 2 puntos por haber hecho una prueba Ajá. de un examen, ¿verdad? Ajá. Pero anteriormente usted había dejado 2 trabajos más con valor de 1 punto. Esos son los que están en Classroom, esos son aparte. Ah, ya. Y esos usted los va a agregar en el segundo Se van a parcial. agregar, ajá, sí, Okay. Muchas gracias, licenciado. con gusto. Voy a subir algunas presentaciones, jóvenes. Las presentaciones no son lo que tienen que estudiar, sino su libro, porque las presentaciones no son suficientes. El laboratorio viene capítulos 5 y 6, sí, Alexander, capítulos 5 y 6. Lo de las inferencias inmediatas, Carmen María, son a las que llegamos a partir únicamente de un juicio, como el ejemplo que vimos allí. Se parte de un juicio, si partimos de un juicio universal, esto aplicamos en estos los principios lógicos supremos que nos van a excluir o a guiar para poder concluir, llegar a una conclusión. Si tomamos ahí el caso que les puse, el de si todas las plantas, por ejemplo, si todas las plantas son seres vivos, entonces no podemos afirmar que algunas plantas son seres vivos, porque estamos aplicando los principios lógicos supremos, por ejemplo, el tercero excluido. Entonces, a eso se refiere. Las inferencias inmediatas no las vamos a volver a trabajar, nos vamos a enfocar en las mediatas y concretamente en la deducción. ¿Cuántos capítulos son los que valoran la prueba corta? Capítulos 5 y 6, la hora, por favor, ustedes están pendientes porque tengo que ver el horario aún. Será en horario de clase, desde luego, pero por favor ustedes estén pendientes de la plataforma, entren y vean la hora que les voy a indicar allí, por favor, para que ustedes sepan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, este viernes es esta prueba corta, el martes, si no estoy mal, hay asueto, no estoy segura, pero si hay asueto, pues yo les aviso. Y nos veríamos entonces hasta el próximo viernes, pero si no, si no hay asueto, pues ahí nos vemos y cualquier cosa, pues me mantengo en contacto con ustedes a través de la página de Facebook y de los compañeros enlace o de la plataforma. Entonces, si no tienen más preguntas, jóvenes, nos vamos a quedar aquí y que todos tengan muy feliz tarde. Por favor, estudian, se preparan para su examen.
Que tengan muy feliz tarde, que todos estén muy bien. Feliz tarde para todos, compañeros y compañeras. Feliz tarde, Cuídense licenciada. mucho. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Jóvenes. Que todos estén muy bien. Cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos. Gracias, Luis. Feliz tarde.